Pues aquí continuamos en Milenio 3, la nave del misterio. Esta música, que nunca es casual la música que nos pone Noel Calero, es Dervish D, el derviche de Vangelis, toda una época electrónica. Los derviches girando y girando, siguiendo las enseñanzas de Medleva, creían que entraban en un estado alterado de conciencia. Lo que hoy parece un muñequito, vamos a decirlo, más o menos pintoresco, el traje del derviche, el gorro, esconde toda una filosofía extraña. Girando y girando, ¿qué se hacía? Perder la conciencia y acceder a otros mundos. Se veían otras cosas. Algunos dicen alucinaciones. Alucinaciones que a veces generan ni más ni menos que el nacimiento de credos y religiones. En honor a todo eso, Vangelis, el gran maestro, hizo este Dervish D. Pues vamos con algunos de los mensajes. Nos decía, por ejemplo, Rubén, no hay por qué preocuparse por tales meteoros, existe tecnología para desviarlos. Bueno, yo hasta que no vea cómo desvían algunos. Sí, yo cuando dicen hay que preocuparse... No me lo creo, pero vamos. Me preocupo más. No, se estaba construyendo, pero bueno, cuando desvían, y entonces el suelo quedaba rojo. Rojizo, ¿no? Pero también bíblicamente se dice que es el campo que compró Judas con las monedas que había adquirido, que le dieron por revelar o por vender, en cierta forma, por traicionar a Jesús. ¿Sí? Exactamente. Y que entonces por eso se llamaba el campo de sangre, la sangre que se había vertido de Jesús por unas cuantas monedas. Bueno, pues ahí se ha descubierto una cueva, en el año 2000 se descubrió, que ha estado investigada por todas las universidades de Jerusalén, sobre todo por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la que se encontraron restos óseos, un 5% de cada uno de los cuerpos, porque habían sido tumbas que habían sido profanadas. Hay como en la roca una excavación, son tumbas de varios niveles, muy grandes, con varias estancias rectangulares, y en cada una de esas estancias había nichos. Se cree que es una tumba familiar en la que por lo menos hay 2 niños pequeños que tienen relación, y eso se ha sabido ahora con los últimos análisis que se han realizado a nivel de ADN. 2 de esos cadáveres, los de los niños, tienen relación con una mujer que está allí enterrada, con lo cual es familiar. Se cree que además es de una familia importante. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos textiles, y eso es la primera vez que ha pasado en esas tumbas en Jerusalén. Hasta ahora no se habían encontrado prácticamente telas de la época de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de que las dataciones de carbono 14 dicen que pueden tener la tela 2015 años, 38 años arriba, 38 años abajo. Así se hacen las dataciones de carbono 14. Bueno, pues esa tela, además, tenía pelos incrustados. Pelos que habían sido de la persona a la que habían envuelto la cabeza con ese sudario. Es decir, a los muertos en la época de Cristo sí que es cierto que se les envolvía la cabeza con un sudario de lino, parecido, una especie de mortaja, parecido a lo que es la sábana santa de Turín, una especie de sarga de lino que es con la que se envolvía los cuerpos. Pero en este caso, dicen los especialistas que hay 2 cosas, que se diferencia de la sábana santa en que han encontrado también restos de lana que pertenecen a la otra parte, a la parte con la que se envolvía el cuerpo. Es decir, había 2 piezas de tela, una de lino con la que envolvían la cabeza del cadáver y otra de lana con la que envolvían el cuerpo. Y en esa tela de lana se han descubierto también restos físicos, es decir, de la putrefacción todavía quedan restos que se han podido analizar. Restos biológicos del tiempo de Cristo. Restos biológicos del tiempo de Cristo que además han dado pues unos resultados fascinantes, porque la persona que murió y que fue enterrada con ese sudario tenía lepra, y la lepra decían que no había llegado a la zona de Jerusalén hasta más o menos el siglo IV. Se descubre que no, que es anterior, que por lo menos en tiempos de Cristo había, y que además esa persona también tenía tuberculosis. O sea, han salido a la luz 2 hallazgos científicos que ni se conocían en esa zona de Jerusalén. Pero por otra parte, esos científicos lo que hacen es desmentir que la sábana santa pudiera ser de la época de Jesús, porque no se tejía, estos tejidos son muy distintos de los de la síndone de Turín, y que entonces si el primer hallazgo arqueológico a nivel textil de esta magnitud revela que se enterraba así a personas importantes de Jerusalén, pues que Jesucristo, que iba a ser más importante, tenía que ser enterrado de una forma muy similar, o por lo menos envuelto en un sudario muy similar, y que esto haría ver que es una falsificación medieval, porque en la Edad Media sí que se envolvía
los cuerpos de los muertos con esa tela que es la más parecida a la sábana santa. Defensores de la síndrome, además, también han dicho que bueno, que es que no se puede comparar una cosa con otra, que hay que estudiar cada tela en su contexto y en su momento, que no es comparable la sábana que envolvió a un personaje tan importante como en la época debía ser Jesús, que a una familia que estuviera, por mucho dinero que tuviera o por muy importante que fuera, pero que fuera una familia normal de Jerusalén. Desde luego las telas digo que son curiosas y también peligrosas. Hubo un tiempo, ya sabéis todos la famosa teoría de que la maldición de los faraones pudo estar provocada por ciertos elementos, hongos que estaban ahí agarrados de alguna forma a algunos de los últimos jirones, ¿no?, del mundo faraónico, y que eso provocó muertes y más muertes. Es menos conocida la historia de las muchísimas muertes, hablábamos antes del mal de Huaca, que acontecen, por ejemplo, en los desiertos del Perú. Es la cultura de las pirámides del otro lado del mundo, ¿no? Durante un tiempo, lo recuerdo muy bien, se puso muy de moda tener los grandes fardos de momias en galerías de importantísimas personas. Se pagaban, y se siguen pagando, millonadas por las telas de colores, sobre todo las telas de los llamados paracas y paracas cavernas, que eran una cultura aparentemente ancestral y con poco argumento tecnológico, pero que hacían unos prodigiosos mantos de pluma que realmente se mantenían intactos a pesar del paso de los milenios. Piezas de 2500 años, y que uno desenfardelaba, es el proceso de, como si fuera especie de rollito, extender la momia, y decían, qué maravilla, qué colores, cómo es posible. Y eso hace unos años empezó a ganar adeptos, ¿no?, entre los gerifaltes que mueven el mundo de las antigüedades, la arqueología, y sobre todo mucha gente muy snob que decía, qué bonito queda este gran fardo funerario de momia paracas en mi salón, pero también han pasado cosas más oscuras. Yo sé de algunas de esas personas que ha tenido esos fardos y le he tenido que contar, porque no puedo ser mentiroso en esto, la historia de cómo muchos grandes arqueólogos peruanos han muerto después de desenfardelar una momia paracas. Para los nativos, por la maldición. Y es que nosotros no podemos entenderlo. Esa misma maldición que consumía a los que realmente se metían en la noche a arrancar las cosas de los muertos. Muertos, ojo, de religiones y culturas muy especiales, muy rituales, muy metódicas. Era como romperle su puzzle hecho hace 2000 años. Y eso pesaba en la gente. Pues bien, el gran investigador incluso de la arqueología peruana, el más importante descubridor junto con Max Uhle, que es Julio César Tello. Los grandes museos del Perú están con su nombre. El monolito Tello, las grandes ciudades del Perú antiguo descubiertas por Tello. Pero poca gente sabe de qué murió Julio César Tello. Y es que Tello, un día, con una de estas momias paracas cavernas o momias de la cultura paracas, desenfardelándola, no tomó precauciones. Ya en la época se ponían unas mascarillas de papel, porque claro, había todo tipo de microorganismos. Pero cuando uno se confía, como pasa en todos los órdenes de la vida, empieza a hacer las cosas diciendo, bueno, como el que conduce lleva un año conduciendo. Lo hemos hablado muchas veces, ahí empieza el umbral del peligro, cuando uno se cree que no pasa nada y que controla perfectamente. Es cuando ocurren los accidentes, no al principio, cuando uno va absolutamente atenazado por su propio miedo, que a veces le defiende de las cosas. Bueno, pues Julio César Tello, una momia pequeña, significante, como las 3000 que había desenfardelado. Pero esa momia tenía su secreto y según cuentan todos los nativos, era el pago por haber roto la paz de los muertos paracas. De inmediato, una infección, un hongo, científicamente un hongo, fantásticamente una maldición, acabó con su vida con dolores terribles además. Es decir, ha habido gente de los más importantes de la historia, no solo la maldición de Tutankamón, sino otros muchos que han perecido pues por desenvolver lo que nos parecen humildes telas. O sea que las telas son archivos del tiempo que tienen mucho más. Vamos a hacer una cosa, vamos con otra información breve, porque ha ocurrido algo a nivel del espacio. Yo creo que es importante en este punto del programa, porque estamos comprobando, viendo y viviendo cómo no sabemos nada de casi nada. Hemos escuchado 1000 veces las posibilidades de vida en nuestras inmediaciones cósmicas, ¿no? Pues hay otra noticia. Y esta noticia tiene un dígito, tiene un número que ya nos deja, por lo menos a mí, boquiabierto. Se ha hablado mucho de algunos planetas con posibilidades para la vida, ¿no?
Bueno, este es el último estudio, la última hora. De verdad, amigos y amigas, alucinad. Un asteroide con el nombre de un terrorífico dios egipcio, Apophis, pasó este miércoles a tan solo 14 millones de kilómetros de la Tierra. La roca, de 270 metros de diámetro, viene siendo vigilada por las agencias espaciales de todo el mundo, dado que su eventual impacto contra nuestro planeta supondría una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios hace 65 Este era millones de años. Apophis, que lo habíamos escuchado antes, el terrible dios egipcio. Es una roca, es el espacio, pero no, es otra cosa. Carlos Cala nos cuenta. 17.000 millones. Ese es el número de planetas de tamaño similar a la Tierra que, según una estimación de la NASA hecha esta semana, existen en la Vía Láctea. 17.000 millones de tierras potenciales solo en nuestra galaxia que abren una nueva perspectiva sobre la búsqueda de vida y, lo que es más fascinante aún, de posible vida inteligente. La noticia ha saltado en el transcurso de la 22ª reunión de la Asociación Americana de Astronomía, que se ha celebrado esta semana en California y en donde se ha precisado también que ya se dispone de un catálogo de 461 mundos detectados. Esto es, de planetas que orbitan a la distancia precisa de su estrella para permitir la presencia de agua líquida y, por tanto, de vida. Pero recuerden otra vez la primera cifra. Ahí fuera se calcula que hay 17.000 millones de planetas, 17.000 millones de posibilidades de no estar solos. Lo ha dejado clarísimo Carlos Cala, ¿no? 17.000 millones. Ojo al dato porque es inimaginable. 17.000 millones de cosas, aunque sean células, no las podemos imaginar. Carl Sagan tenía una frase que era extraordinaria y genial para explicarnos la cantidad de cosas en el universo. Estrellas, aunque no tengan vida, ¿no? Algunas de ellas. Estaba en una playa, en Cosmos, cogía un puñado de arena y lo acercaba a la cámara. Y luego decía, ¿veis esto? Hay más estrellas en nuestra galaxia, es que hay que imaginarlo, que granos de arena, no en esta mano, sino en todas las playas del mundo. Y claro, imaginar los granos de arena en todas las playas del mundo nos da un número que nadie puede ni comprender. Bueno, pues eso es el misterio del universo. Hace apenas un lustro casi nadie hablaba de planetas con condiciones para la vida. Ahora tenemos un dato, 17.000 millones. Antes de ir con el claro y con las arañas y luego a México, Venezuela, se está hablando, quizá tenga algo que ver con misterios del universo, desapariciones, Triángulo de las Bermudas, aunque sea brevemente, teletipo Venezuela hoy. Mira, Iker, un periódico venezolano, Panorama, publicaba la noticia, ha desaparecido una avioneta el 4 de enero y el titular era «Los vi justo delante de mí cuando fue tragado por una enorme nube». Es un piloto que justamente iba detrás de la avioneta bimotor Britten Norma que despega de Los Roques, y en esa avioneta van 4 personas más el piloto y el copiloto. Una de esas personas es Vittorio Missoni, uno de los dueños de la firma de ropa Missoni, que es firma italiana, en todo el mundo, ¿no? Importantísima en todo el mundo. El 4 de enero, después de pasar unas vacaciones en la isla de Los Roques con su mujer y con otro matrimonio italiano, deciden coger un avión, una avioneta que los lleve hasta Venezuela. Como estaban casi todas ocupadas, contratan a nivel privado esta. Las 6 personas se suben a la avioneta y lo último que se sabe de ellos es lo que dice este piloto, que se meten en una nube y no se sabe absolutamente nada más. No han aparecido ni los cuerpos, ni la avioneta. Está gran parte de los servicios de rescate italianos que se han ido hasta Venezuela, porque es una figura muy importante en Italia para ver si pueden rescatar a algún cadáver, si es que, o por el contrario, pueden encontrar restos de esa aeronave. Pero es que ya empiezan a llamarlo la ruta maldita. ¿Qué pasa? ¿Que ya ha pasado más veces? Y la fecha maldita. Tú fíjate, ellos desaparecen un 4 de enero del 2013, hace unos días. Pero es que el 4 de enero de 2008 desaparece una avioneta con 14 personas. 12 tripulantes, el piloto y el copiloto, en el mismo punto en el que ha desaparecido la avioneta que llevaba al Missoni. ¿Y se ha encontrado? No se encontró absolutamente nada, Iker. Lo mismo. Una avioneta, en este caso sí que da un mayday, una alarma de que uno de los motores parece que no funciona bien, pero se pierde toda comunicación y no se sabe absolutamente, no se ha vuelto a saber nada. Nada de ninguno de los pasajeros, ni de ninguno, ni el piloto, ni el copiloto. No ha aparecido restos, no ha aparecido cadáveres, absolutamente nada. Aquí hay un enigma que se suma a todo esto.
El hijo de Vittorio Missoni dice que no puede ser, que él cree que su padre está vivo porque su móvil sigue sonando. Es decir, siguen llamando al móvil y el móvil sigue dando llamada. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Lo que describe este piloto, que se llama Enrique Rada, él despega además justo un minuto después, con lo cual tiene delante a la avioneta que desaparece, es que hay una gran nube, hacía buen tiempo, no había temporal, hacía un tiempo completamente soleado, una gran nube en medio del cielo, se meten allí, él asegura ver una especie de rayo o de relámpago que fulmina. Pero no hay tormenta, no hay tormenta, nada. Que fulmina, según dice él, a la aeronave, pero tampoco ve caer nada. Con lo cual ya se está hablando de Triángulo de las Bermudas, porque la Fundación Venezolana de Rescate Humboldt dice que en 6 años ya ha habido 16 accidentes e incidentes en esta ruta de los Roques. Como te decía Iker, ya la llaman la ruta maldita, el nuevo Triángulo de las Bermudas. Semana que viene más datos. O sea, semana que viene hay que Vamos a ahondar ver en si esto. descubren algo. Claro, o vamos a hablar con quien haya que hablar. Se ha apuntado Pero otra desde posibilidad, luego, que fueran narcotraficantes los que hubieran secuestrado ese avión y estuvieran manteniendo en algún lugar con vida para pedir un rescate a esta familia pero tan lo importante secuestran dentro de una italiana. nube. Eso es lo extraño. Es un caso tan raro, tan tipo caso Valentich, un clásico, por decir algo, de desaparición de un avión, o de tantos otros que hemos contado, ¿no?, que está ocurriendo y quizá de aquí en 7 días se resuelvan elementos. Pero desde luego nosotros vamos a intentar saber algo más de lo que pasa en esta zona y de lo que ocurre en torno a estos incidentes aéreos. Es tan gráfico, se metieron en una nube y no volvieron más. Hay que saber algo más, lo haremos la próxima semana. Ahora hablamos de arañas. Y hay una película que generó un nuevo impacto en torno al miedo a estos simpáticos animalitos. Yo lo decía antes, hay encuestas que dicen que nunca estamos 2 metros más allá de una araña. Claro, imagino que eso es contando las paredes por dentro, que en las paredes por dentro pasan muchas cosas, ¿no? Dicen que sería, junto a la cucaracha y seguramente más que la cucaracha, el último animal en extinguirse. Dicen que es el animal que en conjunto más pesa de toda la Tierra, por el número que hay. Y claro, lo hemos dicho muchas veces, es un animal que no es simpático ni por su forma, ni por sus 8 ojos, ni por sus quelíceros, ni por el veneno que tienen algunas especies, ni por su forma de operar, que en el fondo son como vampiros. Es más, en la película Nosferatu, en la mítica Nosferatu, quisieron elegir un animal que representase perfectamente esa forma, ese comportamiento. Y en los primeros carteles de esa película ocultista aparecía alguien que miraba un rincón y allí una araña devoraba a un mosquito. Les parecía a los alemanes, y se veía mucho de esto, el emblema, la escena de animal un poco vampírico, siniestro y oscuro. De arañas hablamos en Créalo o no, y lo hacemos con este fragmento de una película histórica, Aracnofobia. Dr. Jennings, permítame decirle que de vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo, alguna epidemia inexplicable, y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. ¿Sabe usted que en cada media hectárea de terreno suburbano hay entre 50 y 60.000 arañas? ¿Y que cada araña come unos 100 insectos por año? O sea, que consumen unos 5 millones de insectos anualmente en media hectárea. Piénselo bien, doctor. Tal vez el planeta fuera inhabitable sin las arañas. No tengo nada contra las arañas, pero ha habido 3 muertes en este pueblo. Y mucho me temo que va a haber alguna más. Tres y 29, Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Aquella película, aquellas arañas realmente agresivas. Uh-huh. Y vamos a intentar resolver una historia que era ¿cuál? Pues era la historia de una mujer que se levantaba un día con una picadura de araña que tardaba unas cuantas horas en ir al médico, lo retrasaba y al cabo de un tiempo de esa herida, de esa pequeña picadura, empezaba a surgir un picor incontrolable hasta que esa pequeña hendidura eclosionaba y aparecían en el lavabo cientos de pequeñas arañitas que habían quedado ahí pues porque la araña que le había picado había dejado de alguna manera sus huevos. Yo creo que, en fin, una de las más desagradables historias. Yo sé que la gente lo ha pasado muy mal, pero yo te aseguro que también yo investigando todo lo que vamos a contar esta noche, yo has también... pasado mal. ¿Te acuerdas de cuando en Blade Runner decían yo he visto cosas que vosotros no creeríais? Sí. Pues yo he visto cosas que vosotros no creeríais, te lo aseguro.
¿Dónde estará el maldito libro forrado en una extraña piel de donde saca todo este mundo delirante Diego Marañón? Un día hay que localizar, hay que hablar de la existencia de ese libro en sí. De momento el libro es digital, es una encuesta. ¿Qué decía nuestro público? Pues la gente se lo creyó. 63% dicen que es una historia verdadera y 37% que es falso. Noel Calero dijo que era falsa, ¿verdad? No, que era verdadera. Que era verdadera, dice ahora. Yo no sé si me hace trampa. Fermín dijo que era falsa. Fermín dijo que era falsa. Muy bien, Diego. Ya sabemos que Fermín, lo que diga Fermín, es justo lo contrario. Fermín, sí, es un oráculo también. El oráculo contrario. Sí. Bueno, todo parece indicar y bueno, después contamos qué es lo que de alguna manera puede ser cierto de esa historia, pero tal y como nosotros lo contamos, Iker, ese montón de arañas saliendo de esa pequeña herida es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo. No, pero vamos a ver, Diego, sí, o sea, dime. O sí o no, porque si no la gente va a empezar a decir, ¿esto qué es? Lo que contamos nosotros, no. Eso es lo que me importa a mí. Lo que Exacto. contamos nosotros, no. Así que el premio se lleva a Fermín. O sea, nos ha engañado a todos, Fermín. Lo que contamos sí. nosotros es falso. Es imposible que las arañas puedan vivir dentro de nuestra piel y que puedan de alguna manera depositar sus huevos en ese ambiente. Ese ambiente no tiene oxígeno. Las arañas no ponen huevos en seres que tienen signos vitales. Hay Pues que es recordar... uno de los mitos más reconocidos y reconocibles del mundo, yo creo. La araña que pica y deja huevos. Pero fíjate que desde su propia definición se puede más o menos intuir, porque las arañas no son parásitos, son seres depredadores que de alguna manera se alimentan pues de otros insectos que han muerto, ¿no? Entonces, ¿No te pueden ir comiendo la carnecilla así por dentro? Eso, ahí es donde yo voy, Carmen, ahí es donde yo voy. Pero vamos a ver, pero el 66% de nuestro público, nosotros nos incluimos aquí, menos Fermín, nos hemos equivocado. Eso es. Eso es lo primero. Vale, es importante, es un buen leñazo en ese aspecto. Y entonces, ahora tú, claro, has indagado y has encontrado historias parecidas que pueden dar origen a ese mito. Sí, y no solo yo. De nuevo nos han ayudado, Iker, los oyentes, que esta semana pues nos han mandado varios correos. Te leo dos rápidamente. Por ejemplo, Juan Carlos desde Madrid nos decía: estoy completamente seguro de que la historia de esta semana es cierta. He visto cosas peores. Por ejemplo, a un primo que está de misionero en Mozambique se le metieron por los poros de la piel unos parásitos que posteriormente se le alojaron en la médula espinal y se le hicieron gusanos de cierto tamaño que le han dejado secuelas para toda su vida. Luego Alejandro nos decía: hola amigos, os escribo por el tema de las arañas en el cuerpo humano. Es tan real como que le pasó a mi prima, que vive en la calle de al lado, y lo viví con ella. Fue hace 4 o 5 años, en verano. Una noche se despertó porque sintió un ardor en la pierna, pero no vio nada y se volvió a dormir. Al día siguiente se vio una picadura, pero no le dio más importancia. Pero a los días siguientes la picadura se le fue poniendo cada vez peor, estaba morada y al tocarla estaba caliente, hasta que un día fuimos de compras y se tuvo que volver a casa con fiebre y un malestar tremendo. Fue al médico y le enseñó la picadura. Al momento tuvieron que operarla, tenía toda la carne de la picadura necrosada y era impresionante tanto la picadura como el agujero que le tuvieron que hacer para sanearlo. Luego tuvo que ir todos los días al hospital para ir curándose, tuvieron que ir quitando la grasa que se había formado para que se cerrara bien la herida. De ahí es lo que yo te decía, Iker, que Carmen apuntaba bastante bien, que hay ciertos insectos que realmente sí que de alguna manera digieren la carne que tienen alrededor del lugar donde se enganchan a nosotros. En ese sentido sí que son parásitos, pero no la historia que contábamos de que una araña deposita sus huevos debajo, que eso eclosiona y aparecen cientos de pequeñas arañitas, eso es imposible. Como diría Pablo Villarrubia, querido compañero, Madre Santa, porque esto es un vendaval de agobio. Claro, pero en los moños sí. En los moños sí no lo sé. En los moños y en más sitios, sí. Pero tú fíjate, por ejemplo, sabes que tenemos mucha audiencia en Chile, ¿no? Que es un país que nos quiere mucho. Chile, Ecuador, Argentina, Perú, México. El programa se sigue por internet, que es increíble. Y aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente de Iberoamérica, que este programa de radio y el de televisión ya son un referente, ¿no? Y lo agradecemos mucho. Bueno, pues en Chile hay un problema real por las muertes por picadura de araña de rincón, Y lo curioso es que la araña de rincón, que se parece mucho a la araña de toda la vida, o sea, es muy difícil. Me acuerdo que tuvimos una araña de rincón en el cuarto milenio, ¿te acuerdas, Carmen? Llevamos una araña y yo dije, pero esta araña, al verla dije, pero esta araña es como la que se ve por jardín. Pues todas. Es que es igual que la de jardín, tiene como un violín, con un dibujo de violín en el abdomen. Me acuerdo que para meterla en el terrario y todo, la gente que nos la trajo... Exactamente. Bueno, ¿qué imagen era esa? Que hacer... Pero no nos ha pasado ni con la pantera, ni con el cocodrilo, ni con todos los animales que hemos llevado ni con el lobo, a cuarto milenio. Ni con las serpientes con una venenosas. arañita de nada.
qué buena esa escena. Sí. Los especialistas que a veces traen, sobre todo traían animales de cuarto milenio para que viésemos cosas, el monstruo de Gila, Sí. que te pega un mordisco y vas al cementerio, vamos. Bueno, pues más o menos lo cogían, lo quitaban. Pero esta arañita en un bote, esta arañita que parecía la de jardín, la marrón de jardín, oye, tuvieron que sacar guantes, unos guantes especiales, una especie de Que no tenazas llegaran para... a tocarla, Claro, en ningún momento Y tocarla. yo la veía y decía, que araña más humilde, ¿no? Inidentificable. Bueno, pues otro elemento, y en Chile lo saben bien, y si busquéis información de la araña de Rincón en Chile, es que en Chile el hábitat de la araña se ha ido modificando o se ha especializado en casas. No está en los campos. Se ha especializado en casas y por muy limpia, reformada y absolutamente, bueno, pues en las sombras y detrás de los cuadros. Y ha habido muchos ataques e incidentes con esta araña, que no es araña de tarántula, que no es araña... Y muchas veces, y esto va a poner los pelos de punta, pero lo digo porque hay bibliografía y noticias, ¿sabéis dónde le ha dado la arañita en Chile por esconderse? En el retrete, de alguna forma. Vaya por Dios. Y entonces cuando uno se sienta, ataca. Pues sí, es pero algo- es que, es- cuidado, que es que te puede matar. es O sea, algo parecido, Es que es una Iker. gracia Es algo parecido a lo que ocurre con otro pequeño insecto que no es una con una araña, cara Noel. sino un insecto de la familia de los ácaros, que fíjate, su nombre científico es Tunga penetrans. Imagínate lo que puede Qué hacer mal esto. Pues. suena. Tunga Sí. penetrans. Sí, se llama en inglés chigger. Es una especie de ácaro muy pequeñito, de color rojo, mide 1 milímetro de largo. Y lo que hace este insecto es lo que apuntaba Carmen. La hembra pues se engancha, digamos, sobre todo en la zona de los pies y de los tobillos y causa una inflamación nodular que se ulcera, se va ulcerando poco a poco. No se sabe, de hecho, los científicos aún no saben exactamente cómo ese insecto penetra en la piel, pero se observa que la piel pues crece sobre la hembra, quedando esta incluida en una cavidad con un orificio diminuto, que es lo que, digamos, se conoce como la picadura y que es lo que vemos en el exterior. Chigger, con doble G. Si la gente lo quiere buscar, desde luego las imágenes son bastante desagradables. El horror sobre el horror. ¿Hay incidentes con arañas? Nuestros amigos Ya lo nos creo. cuentan cosas también a nivel de comunicación, Nuestros Carmen. amigos, mientras se rascan, igual que yo, pues están comentando muchas cosas. Mira, Sonia López dice, a mi hermano se le metió debajo de la piel una garrapata. Sí, claro, pero una garrapata lo entiendo. pero Calla, una araña... calla, no lo entiendes. Tenía 42 de fiebre, se moría y no sabían de qué. La tenía en la nuca debajo del pelo. Su padre. Ahí está, su padre, el de la garrapata, exactamente. Antonio Rubio dice, es falso, pues a mí me picó el año pasado, en el mes de noviembre, me salieron unas pompas y ahora tengo una herida, pero no salió nada. Así que, por menos mal que no te salió nada. Lo dice Claro. con mucha Porque- tranquilidad lo de las pompas. Yo veo lo de las pompas y vamos. Madre mía. Silvia Velasco dice, la mayoría de arañas son inofensivas, pero no aguanto toda esa cantidad de patas y ojos. Algunas son de pelo duro. Sara, yo recuerdo que en la tele se veía un hombre que tenía un gusano en el dedo gordo del pie Sí, y me sí, marcó de por vida. Sí, sí, ha sido una Yo semana recuerdo dura. a un hombre de nuestro equipo que también tenía gusanos en los dedos gordos del pie. Después de una investigación en... ¿Dónde era Javi? En Brasil. Sí, Amazonía. en la No, selva en la amazónica. selva, sí. sí, en la selva Uf. amazónica. Uf. Sí, sí, lo pasó fatal además, uno de nuestros cámaras. Y decías que has indagado, Diego, aunque sea rápidamente antes de la siguiente historia, que también es desagradable, sobre ataques de arañas. Sí, sobre todo leyendas urbanas protagonizadas por arañas, empezando por la mítica araña camello, Iker, que hace unos años estuvo sí. tan de moda, ¿no? En esos vídeos de internet se empezaron a propagar rumores y exageraciones, cada cual pues... Pero que el bicho más existe y es espectacular. terrible. Sí, sí, el bicho existe, pero claro, se decía que las arañas camello que alcanzaban 40 kilómetros por hora, Sí. se empezaron a decir cosas que realmente pues no... Y fotos muy sobredimensionadas que parecía que eran mucho Claro. más grandes, ¿no? Claro. Bueno, las arañas camello existen, miden entre 10 y 12 centímetros y bueno, realmente no tienen ningún veneno, no saltan, no son Sí, venenosas, pero no... estas parecían... Claro, Solífugos, ¿no? Es lo que eran. efectivamente. Luego hay otras leyendas, Iker, y algunas te vas a sorprender. Por ejemplo, el 10 de mayo de 2007, teletipo de la agencia Associated Press. Te leo un poco, sí. Lee. Sí. Estamos todos aquí con el alma en vilo. Lee. Pues luego además esto se publicó en medios tan serios como el USA Today. Bueno, un par de arañas del tamaño de una goma de lápiz hicieron un nido en el oído izquierdo del niño Jesse Courtney de Albany, estado norteamericano de Oregón, que estuvo un tiempo quejándose de que a veces escuchaba ruidos apagados en su cabeza. Cuando su madre lo llevó al médico, este vio algo y le aplicó un lavado, sacó muerto al primer arácnido y el segundo procedimiento extrajo el otro ejemplar todavía vivo, los cuales Jesse se llevó como souvenir y por supuesto enseñó a sus compañeros de aula. Oía un cri-cri.
o algo. Oía un extraño sonido dentro de su tímpano y al parecer pues tenía 2 arañas. Esto parece ser que es real, porque de hecho yo ahora mismo estoy viendo la foto de Jesse enseñando el botecito con sus 2 arañas, con lo cual luego si quieres lo tuiteo para que la gente vea que la noticia existe y que el caso realmente se publicó. Lo que no es cierto, y que es otra de esas leyendas urbanas que circulan por ahí, y que dice que durante toda nuestra vida nos tragamos unas cuantas arañas mientras dormimos. Sí, esa la hemos escuchado muchas veces. Claro, pues fíjate, esto es un rumor que lanzó la periodista Lisa Holt en 1993 para precisamente testar la capacidad que tenía un rumor o una leyenda urbana de propagarse. Pues fíjate, 20 años después, Hombre, claro, esto sigue cruzando el globo. Pero porque es creíble, ¿te lo crees? Bueno, sí, pero los entomólogos, que son los que tienen la última palabra, digamos, siempre han negado esto. Oye, y dame un poco de alivio. ¿Y lo que he dicho yo tan seguro de que estamos a 2 metros de una araña siempre? ¿Eso también es leyenda urbana? Bueno, pues ahí me has pillado. Vale, pues lo veremos. Dejémonos de arañas porque está ya la gente poniéndose muy nerviosa. Sí, y si alguien tiene un tronco de Brasil cerca, pues que también huya. Pero es que lo que contaba Javier, es que él le pasó. En Ciudad Real. Y con troncos del Brasil también, ¿eh? Cuando llegué ese ¿Troncos domingo, de Brasil o de Ciudad Real? No, de Ciudad Real, pero allí llegaron los troncos del Brasil también. Bueno, ¿Pero podían ser plantados en Ciudad Real? No, venían de Brasil exportados, aunque no tenía que esos viveros luego hicieran sus propias plantaciones. Bueno, nos reímos, pero en 1985 para los supermercados británicos Marks and Spencer fue un año trágico, porque tuvieron muchísimos problemas con los troncos de Brasil y con la yuca, porque este rumor se extendió muy rápidamente y tuvieron que dar muchísimas explicaciones. Y esas arañas de rincón de las que tú hablabas, yo leía también en los periódicos que otro de esos sitios en los que les encantaba cobijarse porque eran oscuros y calentitos eran las zapatillas de estar por casa, y más de uno y más de dos se habían llevado la terrible sorpresa de ponerse la zapatilla con la araña puesta. Y con cucarachas también pasa. Sí, pero la cucaracha no pica y la araña pero sí da un pica. asco meter la zapatilla, pero la meter araña de la rincón, zapatilla pero acuérdate la araña de rincón, que es que la trataban como si fuese un elemento radioactivo. A mí me impresionó, ¿no? Gente que maneja un cocodrilo como si fuese un perrito, y la arañita esa era como una muestra de otro mundo, vamos. En fin, lo dejamos ahí de momento. Nos dice Pablo Villarrubia, madre santa, Iker, las arañas. ¿Lo ha dicho Pablo? ¿Está viéndonos Pablo ahora? Pablito, sí. Es que yo he dicho Madre Santa, recordando... él ha visto muchas arañas en su vida. Mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia. Mañana hay un reportaje de Pablo Villarrubia de quitarse el sombrero. De verdad, de lo mejor que hemos hecho. Titanic español, no digo más. Y Pablo en la selva descubriendo unas tumbas con una historia increíble. Gran trabajo de hermanito Pablo Villarrubia, que de verdad mañana merece toda vuestra atención. El Titanic español, el príncipe de Asturias, una historia que ha llevado a Pablo a Punta Pirabura, a uno de los lugares más peligrosos, con unos remolinos increíbles, y a conocer una historia de espíritus, de naufragio y de muerte, por desgracia, que es brutal. Mira, os voy a contar una escena, es que esto me ha dado pie, rápidamente, una escena de 10 segundos, y en 10 segundos está todo contado. Lo adelanto. En ese naufragio con cientos de españoles muertos y desconocidos, un hombre ve que su hijo está a punto de ahogarse en mitad de la oscuridad, lo recoge, lleva su chaqueta, y entonces llegan a una isleta, amanece, exhaustos, se da cuenta que no es su hijo, ha salvado a otro niño, pero no a su hijo. Es una historia brutal, está todo dicho, ¿no? Ese tipo de historias, con nombres y apellidos, mañana, gracias a la labor de Pablo. En un minuto, Diego, ¿eres capaz de plantearme la otra horrenda historia de Créalo o no? Sí, claro, por supuesto. Nos vamos a ir hasta Estados Unidos, sí, que era el estado de Texas, ¿vale? En ese estado de Texas, como en todo Estados Unidos, hay un montón de cadenas de establecimientos de comida rápida. Bueno, pues esta pareja, estamos hablando de una pareja que llega a ese local, que aparcan y ven que muy cerca de la entrada hay una ambulancia con las luces encendidas, en silencio. Todo parece que lo gordo, lo que haya pasado, ya ha pasado. Aprecian que sentado detrás, en la parte de detrás de la ambulancia, hay un chico con el brazo que está como en cabestrillo, no saben muy bien qué está pasando, pero bueno, en la puerta está el encargado del establecimiento, que les invita a pasar con toda normalidad, con la mejor de sus sonrisas. En fin, esta pareja se sienta, él pide una hamburguesa, ella un plato de chili con carne, que no sé si sabéis que es el plato nacional o típico del estado de Texas, ¿no? Todo transcurre tranquilamente entre bocado y bocado de la hamburguesa. El hombre, bueno, picotea de vez en cuando de sus patatas fritas, pero la chica mastica su plato de chili con carne, y mientras esas luces de la ambulancia todavía se están colando dentro del local, ella detecta un bocado que es
más duro de lo normal y que es algo correoso, que no parece corresponder a ninguno de los ingredientes del plato. Al escupir ese bocado, con esa textura entre correosa y gelatinosa sobre una servilleta, pues aparece una falange de un dedo humano. El escándalo, como te puedes imaginar, es ensordecedor en el local y el encargado, lívido, farfullando disculpas, coge el dedo y sale gritando en dirección a la ambulancia: «Está aquí, ha aparecido». Créalo o no. Créalo o no, en 7 días contamos si es verdad. Gracias, compañero. Hasta luego. 3:45. Esto que viene, aunque lo contemos casi en titulares, pero merece la pena, está pasando en México ahora mismo, estas noches, día ahora en México, y parece de créalo o no. Escuchemos un noticiario, hay impacto, se habla de perros asesinos, pero ¿qué hay detrás? Escuchad porque es muy gráfico. En 8 días han sido encontrados 4 cadáveres con mordeduras de animales en el Cerro de la Estrella, en la delegación Iztapalapa. El pasado 29 de diciembre hallaron los cuerpos carcomidos de una mujer y su bebé de 8 meses. Este sábado, los cadáveres de 2 adolescentes también fueron hallados con signos de haber sido devorados por perros salvajes. Pero los vecinos aseguran que en los últimos 2 meses han encontrado por lo menos 6 cuerpos. Y la gente dice, de esas barriadas del Cerro de la Estrella, Javi, que son perros, o alguien ha creado ese rumor, ha habido una captura de perros que han variado su comportamiento y que han empezado a devorar a personas. Esto es muy de créalo o no, sobre todo si se ve a los perros, que los pobres parece, aunque el perro silvestrado en urbes, cuidado que es peligroso, pero hombre, parece que no tiene nada que ver. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué has averiguado? ¿Has hablado incluso con protagonistas que están allí sobre el terreno? Pues esta historia empieza a salir a la luz el día 17 de diciembre, cuando se descubre el primer cadáver, el cuerpo de 2 personas, una pareja de novios de 15 y 16 años de esa zona concreta de Iztapalapa. Y bueno, al final resulta que unos días después, cuando parece que todo esto había quedado en una mera anécdota, aparecen los cuerpos de otra mujer, de una mujer de 26 años y su hijo de 1 año y 8 meses. También son descubiertos por unos montañistas que aparecen por la zona. Sus cuerpos están descuartizados, parece que además han sido mordisqueados por animales, por alimañas. Y la última víctima es un adolescente de 15 años que aparece también muerto en esa zona. Todo en la misma zona. Todo en la misma zona, en esa zona concreta, en ese Cerro de la Estrella, un lugar mágico, ahora contaremos, pero es un lugar donde hay unas viejas ruinas de una pirámide, hay un cementerio, se han encontrado vestigios históricos de hace miles de años, de aztecas, y bueno, de pronto las autoridades ofrecen la teoría de que han sido los perros de la zona, los que se esconden en las cuevas, los que han acabado con la vida de estas personas. Que han variado su forma de proceder de hace muchos años y de repente se han puesto a atacar a la gente, ¿no? Claro. Es lo que dicen a nivel oficial. Es lo que dicen oficialmente, hasta tal punto Esto ha sido, que... por cierto, portada del País ayer. Portada del País en su edición digital, el misterio de los perros sanguinarios de México. Sí, llegaron de hecho a capturar a 55 perros. Hasta la fecha se han analizado 25. Ninguno de ellos tiene ni la más mínima señal de haber ingerido carne humana, ni siquiera sangre de las víctimas. De hecho, hay denuncias de personas como un vecino llamado Fernando que habla de que su perro está ahora mismo capturado por las autoridades de la zona. Es un perro pequeñito llamado Canela. O sea que los han cogido aquí como si fuera una caza de brujas. Sí, efectivamente, han cogido a todos los perros de la zona, que son perros, como digo, acostumbrados a estar con personas, incluso con los animales de las granjas cercanas, y de hecho se está movilizando toda la población de la zona. Ahora mismo en Twitter, por ejemplo, los oyentes pueden hacer la prueba de buscar Yo Soy Can 26, ahí con ese hashtag se están manifestando en contra de la captura de estos animales que, según la mayoría de la población, de hecho un 75% de los vecinos piensa que es falso que todo esto sea obra de unos animales. Y si quieres, vamos a escuchar a Claudia Bolaños, que es la periodista del diario El Universal. Hemos hablado con ella y ella nos contaba cómo se está viviendo ahora mismo esta noticia. A la fecha se sabe que hay 54 perros que están siendo analizados en un centro de control antirrábico
Y bueno, lo que se conoce es que por lo menos de los 25 perros que se atraparon en un primer momento, pues ninguno consumió carne humana. Lo que he sentido más que temor es indignación, porque no están conformes con la información que ha dado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como te comentaba, no creen que este tipo de animales sean los que han cometido el ataque. Perfecto, entonces, ¿quién está detrás? Porque lo que se encuentra es algo horrible. Algunas de las escenas parece que tienen poco que ver con perros. No sabemos cómo se ha utilizado este chivo expiatorio de los perros, ¿no? Sí, de hecho, algunos de esos vecinos de Iztapalapa que viven cerca de este lugar, que han sido testigos del descubrimiento de los cuerpos, incluso hay familiares de esas víctimas, aseguran que se han encontrado cuerpos, por ejemplo, el de una mujer tenía el pecho cercenado, otros tenían cortes transversales muy profundos, como si hubieran sido sometidos a cualquier tipo de tortura. Ellos teorizan que pecho cercenado, por cierto, aparecía siempre en Ciudad Juárez, ¿no? Claro. Y por eso, precisamente por eso y por otros detalles, se empieza a hablar de rituales quizás satánicos o quién sabe de qué tipo. Y la autoridad de momento lo que ha dicho es no, los perros, es que es tan ridículo. Claro, las autoridades siguen manteniendo su posición inicial, ellos dicen que han sido los perros, pero Claudia Bolaños, la periodista con la que estamos hablando, hizo una gran labor, recorrió la zona con el fotógrafo de ese periódico El Universal de México y descubrió algo sorprendente, y es que en esas cuevas donde habían aparecido algunos de los cuerpos, repito, muy cerca de esa pirámide, de esos restos de la antigua pirámide, habían encontrado todo tipo de artefactos que hacían pensar en esos rituales satánicos. Encontraron velas, pequeños altares, cera, crucifijos, imágenes de santos, restos de una fogata, extraños amuletos. Si quieres, vamos a escucharla a ella contándonos cómo llegan a descubrir todos estos enseres. Este cerro es un cerro con varias cuevas y hay vestigios arqueológicos. Entonces, algunas de estas cuevas han sido utilizadas para realizar rituales de tipo prehispánico. Y en efecto, en un recorrido que nosotros hicimos allí en la zona, pues encontramos restos de cera, velas encendidas, y los mismos vecinos narran que saben que ahí se hacen limpias, tanto de brujería blanca, como la llaman, pero también cuestiones de brujería negra, satánica o de este tipo de santería, ¿no? Así que, tal y como temíamos, tenemos un ejemplo que va directamente en conexión con lo que decíamos de Egipto. Sacrificios, ruinas cercanas y un mundo un poco delirante, y lo primero que se culpa a los perros. Y de hecho, los vecinos de la zona empiezan a hablar y empiezan a atar cabos que desde hace unos meses han sido testigos de ver cómo grupos de personas, ellos los describen rubios y muy altos, es decir, que no parecen de la zona, vestidos con túnicas naranjas, suben durante varias noches. Ellos dicen que los ven subir pero nunca los ven bajar, bordeando el cementerio de ese cerro, suben hasta arriba, oran durante la noche, hacen extraños ritos y, como digo, no los ven bajar. Y es que, tirando un poco de la historia de ese lugar, algunos periodistas a micrófono cerrado me han dado el dato, pues bueno, parece que ese lugar ya desde hace miles de años estaba marcado como un santuario, como un lugar donde se hacían ofrecimientos a los dioses, ¿no? Y se ofrecían a los guerreros. Es un lugar precolombino de sacrificio. Claro, parece que los primeros asentamientos aztecas, los colúas, en ese lugar ellos creían en el sol como una especie de dios al que tenían que adorar. Estaban convencidos de que si no le hacían ofrecimientos cada 52 años, el sol se apagaría y llegaría ese final, ¿no? Ese fin de un ciclo por ese culto al sol. Así que cada 52 años ellos sacrificaban a sus guerreros, algunos de sus guerreros, para ofrecer la sangre y el corazón al dios Sol. Y eso está pasando en el mismo lugar exactamente. Es el mismo lugar, un lugar sagrado, como digo, donde se están encontrando vestigios casi a diario, vestigios antiquísimos, donde está esas ruinas de la pirámide donde se hacían este tipo de rituales. Y bueno, pues es otra de las teorías que ofrecen los vecinos. Que está pasando, está habiendo unos continuadores de tradición en América, algunos llevando el tema muy al extremo.
y recuperando viejos ritos precolombinos. Pero claro, a veces es la locura, ¿no? Que sacrificar a otro. Han puesto de cabeza de turco a los pobres perros, claro. Porque cualquier forense que coja uno de esos cuerpos, de los cadáveres, ve enseguida si es un perro, si es un lobo, si ha mordido la yugular, si la muerte se ha causado precisamente por eso, o si a posteriori perros asilvestrados que están por la zona que no tienen dueño lo han tomado como comida. Hombre, lo de los perros da miedo, pero si al público en México, en toda esa barriada, le empiezan a decir que hay tipos haciendo rituales satánicos y sacrificando gente, es el pánico. Y la autoridad lo que siempre quiere es que no haya pánico. Claro, eso es lo que nos comentaban, que no quieren que se dé la voz de alarma y que se cause el terror, aunque es cierto que a día de hoy el cerro se ha pedido que nadie suba al lugar hasta que no se dé 100% una respuesta. Pero vamos a ver, la gente no es tonta. El hermano de uno de estos muchachos asesinado, o no asesinado, vete tú a saber, decía que los perros no tienen cuchillos y que su hermano tenía un corte perfecto en la oreja, que él como enfermero sabía de qué se producían esos cortes, con los cuchillos o con machetes. Desde luego que América da esta noche, lo habéis comprobado, 2 noticias realmente inquietantes: ese Triángulo de las Bermudas en Venezuela que hemos abierto para todos vosotros, y esta investigación in situ rarísima que conecta antigüedad con sacrificio, con culto extraño y con muertes en México estas mismas noches. Así que en 7 días, de ambos casos, estoy seguro que sabremos más, Javi. Y me quedo con una última frase de una de las vecinas que vive justo al lado del lugar donde se han encontrado los cuerpos, como muestra de que ya desde antaño se conoce ese lugar como un sitio mágico. Ella decía: acá en el cerro pasan muchas cosas, pero muchas y muy anormales. 3 y 7 minutos. Aquí estamos de vuelta. Milenio 3 en la cadena SER. Las vías de contacto absolutamente abiertas en Facebook, en Twitter, en Google+. Guillermo León, Nave del Misterio, nuestro concepto evidentemente, y Milenio 3 con número @cadenaser.com. Nuestro compañero Noel Calero, que nos mete directamente en esta nave del misterio radiofónica, hace que todos viajemos a esos desiertos del mundo, muchas veces en conflicto, muchas veces en guerra, muchas veces con historias que no parecen muy bien contadas. En torno a ellas, como siempre, la sombra de las grandes conspiraciones. La noche más oscura, Santiago, y se habla de un misterio que yo reconozco en mi supina ignorancia, que no sabía nada de él, en torno a la extraña desaparición, bueno, desaparición extraña no, en todo caso muerte traumática, pero la extraña coincidencia sí que envuelve las vidas de todos aquellos que estuvieron relacionados con esa acción de atrapar a Bin Laden, ni más ni menos. Y ya se están tejiendo pues una serie de teorías paralelas incluso. ¿Cuál es la realidad y luego cuáles son esas teorías, Santi? Pues mira, venimos de una historia extraña y vamos a otra historia también muy extraña, con muchas capas, como las historias que realmente merecen la pena en la vida, como una cebolla que vas pelando y te vas encontrando cosas diferentes cada vez que vas ahondando en una capa. Es la historia del equipo 6 de los SEALs, de posiblemente el cuerpo de ejército más entrenado, más duro, más preparado prácticamente de todo el mundo. Pues bien, la noticia venía porque el pasado 22 de diciembre el comandante John W. Price, de 42 años, al parecer apareció con un tiro en la cabeza en su destino en la provincia afgana de Uruzgan. Deja esposa y una hija de 9 años. El dictamen oficial es suicidio. ¿Qué tiene de importante la muerte del comandante Price? Pues tiene de importante que posiblemente, todo sobre los SEALs es muy secreto, pero posiblemente sea el único hombre vivo que quedaba del equipo de asalto del equipo 6 que entró en el complejo de Bin Laden. Y digo bien porque, aparte de la multitud de incongruencias que ya las tratamos en estos micrófonos y en Cuarto Milenio, de lo que sucedió aquel 2 de mayo de 2011 en Pakistán, pues después de eso, en el mes de agosto, 22 hombres de los SEALs murieron en un accidente / atentado, todavía no está esclarecido, de helicóptero, también en Afganistán. O sea, el núcleo duro de todo ese equipo, que vimos en acción en imágenes famosísimas que dieron la vuelta al mundo, cae o es derribado o se estrella en un accidente del que todavía no se saben las causas precisas a día de hoy. En un accidente extrañísimo.
De entrada, es extraño que lo sepamos, porque, para que te hagas una idea, los SEALs no mueren. Las muertes de los SEALs nunca se anuncian. Las muertes de los SEALs siempre se achacan a accidentes en entrenamientos, a accidentes en otro tipo de unidades. Imagino que, como pasa incluso en España, en determinados ámbitos de lo militar son secreto de Estado. Son tan secretos que nadie sabe la identidad de los SEALs, solo sus propios compañeros y gente con clasificaciones de secreto muy altas. Para que te hagas una idea, los SEALs se dice que son secretos hasta para ellos mismos, desde el punto de vista de que un SEAL no sabe lo que va a hacer mañana. Tienen que estar preparados en todo momento y mañana pueden recogerles y mandarles a la otra punta del mundo a que les expliquen una misión que van a hacer pocas horas después. Así es su vida. Pero es que además esos 22 hombres, que fue el día que más soldados americanos murieron en un solo día en la guerra de Afganistán, es decir, no fue cualquier cosa, viajaban en un mismo helicóptero. Eso iba en contra de lo que se llaman los protocolos de dispersión. Los SEALs, como mucho, una cantidad de estas, podrían haber ido como poco en 3 helicópteros. Los SEALs son armas preciosísimas, muy caras. El entrenamiento de un SEAL cuesta, de un solo hombre, cuesta millones de dólares. Los cuidan como si fueran aviones de combate humanos. Es decir, claro, tropas de superélite. Efectivamente, es un elemento muy caro, con una capacidad táctica enorme y que se cuida, se mima hasta límites increíbles. Pero es más, iban en un helicóptero de la Guardia Nacional. Los SEALs tienen sus propios helicópteros blindados. Para hacernos una idea, la diferencia entre un helicóptero de los SEALs que estaban disponibles aquel día y el helicóptero en el que presuntamente iban es como si cogemos una furgoneta de reparto de pan y la comparamos con un carro blindado. Pues esa diferencia en el blindaje es la diferencia que hay entre esos dos tipos de helicópteros. Un helicóptero normal de los SEALs aguanta perfectamente el impacto de un lanzagranadas, que al parecer fue lo que derribó este helicóptero. No se encontraron cadáveres, no hubo forma de identificarlos, los restos que se devolvieron a las familias estaban completamente calcinados. Todo es realmente extraño, pero fíjate, este accidente fue predicho o predecido por teóricos de la conspiración antes de que sucediese. Concretamente, Alex Jones, del que ya hemos hablado en este programa. ¿Quién era Alex Jones? Alex Jones es el hombre que nos trajo esa grabación del Bohemian Group. Es un famoso teórico de la conspiración estadounidense y dijo: un gran número de SEALs va a morir en un accidente de helicóptero en breves fechas. Lo dijo semanas antes. ¿Y está documentado? Sí, está perfectamente documentado. En vídeo, o sea, lo colgó en YouTube antes de que sucediese. ¿En qué se basaba? Se basaba en el testimonio de un hombre llamado Bashir, que fue entrevistado por la televisión pakistaní y que al parecer fue testigo presencial desde una loma de todo el asalto al complejo de Bin Laden. Como bien decía Santiago, si lo de Pons Prades era raro, esto también ya alcanza unas cotas, y esto es muy reciente. Primero, desde una loma, que alguien vea toda esa escena, claro, puede ocurrir, ¿no? Nos parece que estamos viendo escenas que están perimetradas por seguridad, y no, están pasando en mitad de un poblado. Y entonces, a raíz de este testigo excepcional, o único testigo, se teje esta conspiración, y el amigo de las teorías, vamos a decirlo al margen del oficial, se atreve en vídeo a decir que va a haber un accidente, y hay ese accidente. Sí, porque ¿qué decía este buen hombre? Bashir lo que decía era que lo que vio esa noche no concordaba para nada con la versión oficial que dio el gobierno estadounidense. Efectivamente vio aparecer 3 helicópteros, vio durante 40 minutos que hubo un enfrentamiento armado en aquella casa, se oían los disparos, se veía gente, se notaban los fogonazos, y después vio salir a los soldados e introducirse en los helicópteros. La versión oficial dice que uno de los helicópteros falló y que fue abandonado y destruido para que no cayera en manos del gobierno pakistaní. Lo que contaba Bashir es que aquel helicóptero fue destruido por algo, probablemente por un misil,
y que estaba repleto de hombres. La teoría de Alex Jones era que esos cadáveres se irían a la cuenta de otro accidente de helicóptero días después para que nadie notase la diferencia y sobre todo para que la operación de la captura y muerte de Bin Laden siguiese siendo perfecta, sin ningún tipo de baja estadounidense. Bueno, y en esta película oscura de suspense alucinante existe un último acto, que es este que ha pasado ahora mismo, que lo convierte en percha de absoluta actualidad, desgraciadamente, ¿no? La muerte de un hombre, supuesto suicidio y último miembro de ese grupo de élite. Sí, pero hasta en esto hay una versión alternativa. Medios que suelen estar bien informados, pero que en este caso no tienen más que una versión especulativa de lo que ha sucedido con el comandante Price, lo vinculan con algo que hemos visto todos en las noticias y no le hemos dado mayor importancia, que es la hospitalización de la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. ¿Y qué cuentan? Pues cuentan que Hillary Clinton, el comandante Price y otros hombres de escolta pudieron haber sido heridos y el comandante Price haber fallecido en un accidente de avión o en un aterrizaje forzoso, mejor dicho, en un aeropuerto iraní donde habrían concertado una reunión secreta ni más ni menos que con Mahmoud Ahmadinejad para discutir no se sabe muy bien qué. ¿Situación actual, por tanto, del enigma de Bin Laden y de las últimas muertes? Pues la situación actual es que probablemente, también hay una teoría conspirativa que dice que evidentemente todo lo que se contó era falso y que se han ido eliminando sistemáticamente a los únicos que podían contar la verdad, que eran los soldados presentes. Esa es la superconspiración. Esa es la superconspiración, que obviamente en ese caso al comandante Price lo suicidaron, más que suicidarse. Claro, deben que muera todo el equipo que sabe la verdad. Y además con lo que hicieron con Bin Laden, el tirar el cuerpo al mar, que luego se dijo que no, que... Hay tanta oscuridad y tanta polémica en eso. A ver qué cuentan ahora nuestros oyentes, sí, que siempre son una fuente muchas veces de pura inspiración, ¿no? En sus comentarios, en vuestros comentarios, a veces nos enteramos de muchísimas cosas, de cómo respira, ¿no?, la sociedad realmente, de cómo llegan estos temas que aquí podemos contar de una forma, pero que luego son, digamos, receptados, ¿no? No se ha vuelto a saber nada, ¿no, Santi, de lo del cuerpo de Bin Laden? No, para nada. Sí. Yo además tengo una teoría, nunca se verán imágenes de Bin Laden muerto ese día ni de ese asalto, porque honradamente nunca me he creído nada de lo que se dijo sobre lo que sucedió esa noche. Es mi teoría personal y bueno... la tuya es la de mucha gente, sí, que no se lo creyó. Claro. Ahora vamos a ver cómo está ese tema. Vamos a tocar un poco, ¿no?, el inconsciente colectivo de cómo respira esa historia. Punto final, Santi. Solo voy a dar un dato sobre las incongruencias de esa noche, pero es un dato que se menciona muy poco y a lo mejor a nuestros oyentes se lo dejo ahí y les deja para pensar. Cuando la fortaleza de Tora Bora fue asaltada por las tropas norteamericanas en el inicio de la guerra de Afganistán, se descubrió una cosa, y es que había un aparato de diálisis porque Bin Laden estaba enfermo de los riñones y necesitaba diálisis periódica de manera urgente, es decir, moría. La diálisis, y todos aquellos de nuestros oyentes que la necesiten lo saben, es una cosa difícil y complicada de obtener hasta en un país occidental en tiempo de paz. ¿Cuánto tiempo pudo esconderse Bin Laden realmente con un costoso aparato del que dependía su vida, costoso y enorme en tamaño, viajando por todo Oriente Medio o por toda la frontera entre Pakistán y Afganistán? Hay quien dice que a lo mejor Bin Laden murió antes y se le tuvo vivo, entre comillas, simplemente porque convenía. 3:19, esto es Milenio 3, como siempre, navegando por mundos que sobre todo tienen un denominador común, que son muy interesantes. Hay quien piensa que todo esto de los ovnis o de lo sobrenatural o lo paranormal son cosas fantásticas. Bien, es muy respetable. Pero cuando uno va al meollo de noticias que dan la vuelta al mundo y que configuran nuestra forma de sociedad, es decir, las cosas que pasan realmente, por desgracia, en las guerras, en los acuerdos políticos, en las historias de las grandes industrias, en las historias de la alimentación, cuando uno va a las noticias, entre comillas, con marchamo de pura realidad, nada de fantasía,
se da cuenta que precisamente lo que nos parece, o les parece a algunos más misterioso, más bizarro, más increíble, palidece comparándolo con el auténtico misterio que hay en las noticias de las portadas de todos los días. Y por eso a mí, como siempre digo, me enorgullece que Milenio 3 se haya convertido con el tiempo, bueno, desde el primer programa, ¿no?, pero en un lugar donde, conviviendo en ese clip del misterio que puede unir lo más sobrenatural, el ejemplo de esta noche es gráfico, ¿no?, los casos más raros, con esos otros que son raros porque parece que no nos cuentan toda la verdad y que el puzzle que se juega por debajo tenemos que conocerlo. Seguramente lo que conocemos es una fracción tan solo. Nosotros mismos estamos dentro de ese juego de intentar saber la verdad, pero llegaremos a ciertos puntos. Sí, yo creo que es muy válido y muy lógico decir que la aparente libertad de comunicación a través de las redes de la que hoy gozamos sí está permitiendo que muchas cosas que antes serían imposibles, Santi, o que imagino que quedarían en cenáculos cerradísimos de expertos, pero que por eso mismo el común de los mortales no podría acceder a ello, ahora sí que parece que hay cierta democratización, entre comillas, ya veremos hasta cuándo, y que uno puede enterarse de estas cosas que antes era imposible enterarse de ellas. ¿Hasta qué punto son verdaderas o no? Es claro, que también esa es la es la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Claro. Pero es verdad que ocurre. Yo no sé qué opinan, me lo imagino, pero cuando hemos hablado de Bin Laden aquí y en torno a sus misterios, entre comillas, la respuesta ha sido unánime por parte de la audiencia, ¿no?, que no se cree nada del oficial, que quizás es una postura sanamente milenaria, entre comillas, pero también se puede caer en el defecto, ojo, resulta que no te crees nada, por defecto ya no te crees nada y resulta que es verdad, la versión oficial a veces, ¿no? El ser sanamente escéptico tampoco significa no creerse nada por naturaleza, no lo sé. Pues vamos con los mensajes. Curro nos dice: esa capa de oscuridad empieza desde los atentados del 11S y ese colapso de 3 edificios del World Trade Center con solo 2 impactos de aviones. Aún más de la financiación de Al-Qaeda antes de todo esto. Gobiernos que nos engañan, manipulan, roban y humillan a su antojo. Ojalá exista una raza alienígena que nos tutele en temas sociales y morales, porque del ser humano ya poco me espero. Mingy dice: ¿estaría todo pactado entre ambos bandos? El intocable, a Bin Laden lo mataron su propia gente en 2002-2003 para que siempre haya un temor de ataque y poder pedir más dinero para el ejército. A esto decía yo, a esto me refería, cuando escuchamos a veces a los oyentes, a nuestra audiencia amplísima y yo creo que perfectamente orientada en muchos temas, y simplemente escuchamos sus mensajes, el mural de sus opiniones, nos damos cuenta de cosas que ni habíamos pensado, pero que están ahí flotando, ¿no? De lo que ha dicho este oyente, me estaba acordando de las palabras que oía un antiguo agente de la CIA en una televisión norteamericana en 2003, que decía: a día de hoy Elvis está mucho más vivo que Bin Laden. Y si no, que se lo digan a Donald, o cómo era aquel investigador, ¿no? Donald... No me acuerdo, pero era el psiquiatra de Elvis, un respeto. Sí. Mira, bueno, hay... Es interesante también... que igual Santi nos puede ayudar a saber qué es lo que ha pasado, pero la película ha levantado también ampollas porque el Senado ha pedido incluso que se investigue a la CIA, ¿no? Porque la película parece que es demasiado precisa para ser simple ficción o para tener haber llegado a conjeturas por sí mismos, ¿no? Dan más datos de los lógicos, Dan ¿no? datos que solo debía saber agentes de la CIA que habían estado involucrados. Eso por un lado. Y el Senado además se ha enfadado bastante porque precisamente una de las cosas que al parecer, no he visto todavía la película, pero que al parecer se describen con mucha precisión son los métodos de interrogatorio nada ortodoxos y nada respetuosos con los derechos humanos que aplicó la CIA a los internados en Guantánamo para sacar la información de dónde habría estado Bin Laden. Seguimos. Bueno, sobre lo de Elvis Presley nos decían, lo mismo Bin Laden está en una isla perdida junto a Hitler, a Elvis Presley, a John Lennon, entre otros. Perdicas dice: ¿y quién asegura que Bin Laden esté muerto? Es más, ¿existió alguna vez? Es que ya se pregunta hasta si existió. También es lo malo de la conspiración, o lo bueno, yo no lo sé, que como sigues la espiral, al final todo es una mentira sobre otra mentira, ¿no? Coco dice: muertos los testigos, desaparecido el cadáver, y luego dicen que de dónde nos sacamos las conspiraciones, si lo ponen en bandeja. Mario tiene toda la pinta de ser una conspiración como la copa de un pino. Acabaron con los únicos testigos de la muerte de Bin Laden. Oscar: nos quisieron vender la moto con lo de Bin Laden y no le salió bien, y a cargarse a quien estuvo involucrado en la farsa. Que también uno puede pensar, hombre, nadie experto haría algo así porque la conspiración iba a ser evidente. Vamos y matamos a todos los que sabían algo de la verdad. En fin, siempre vamos a tener las dos posturas, ¿no? Oye, por cierto, Santi, seguiremos hablando de este tema, que es muy interesante. Estás escribiendo algo, ¿no? Estoy escribiendo algo, sí.
No se puede contar nada, ¿no? Sí. Yo no soy como Javier. Yo puedo contar. Tú lo largas todo. No, es que digo esto porque yo no sé si me interesa estos temas o no, que yo creo que Santi se ha convertido en una voz autorizadísima, solamente la cara oculta, ya tendría para un libro, pero es que me pasó un fragmento, una página, y va a sorprender mucho este tema, pero a mí me gustaría comentarlo en futuras ediciones. Yo siempre he tenido un interés, y ahora vamos con otra historia, ahora conectamos con Diego Marañón, vamos a felicitarle el año y no poner los pelos de punta, creo yo, y después con Javi con una historia de esas de España bizarra, auténtica, que nos gustan. Pero, fijaos, una de las conspiraciones, hay muchas conspiraciones a muchos niveles, ¿no? Pero una que me llama la atención, y os va a sonar sorprendente quizá, es la hipersexualización de la vida en general. Es decir, la hiperexplotación del concepto sexo, ya no solo en lo publicitario, que siempre ha estado, sino permanentemente como argumento de casi todo, y que se ha incrementado en los últimos años de una forma exponencial, sobre todo a través de la red, pero también en todas las series, todos los argumentos, el humor, el amor, el desamor, bueno, eso poco, pero la cuestión sexual imperando. Yo digo, qué raro, ¿no? Siempre ha sido un elemento potentísimo y vertebrador de la vida y uno de los factores, de acuerdo, pero convertirlo como en los últimos años para muchos en la única meta en la vida, el único argumento en la vida, lo más importante de la vida, constantemente, hasta para anunciar, no sé, un radiador, sacan a alguien desnudo. Es una cosa rara que uno dice, desde la visión conspiranoica, ojo, dice, hay una motivación siempre hacia lo más primario para obligarnos a estar pensando constantemente en esto. Santiago cogió el hilo y una vez dijo, un día tengo que hablarte de los tremendos imperios que manejan el asunto del sexo y del sexo gratuito a nivel conspiranoico, por ejemplo, en Internet, y por qué está ocurriendo. Y Santi, me mandaste una página escrita por ti, tan impresionante, o sea, una cosa son las conspiraciones, el 11S, oye, gravísimo, el 11M, para muchas personas, gravísimo, ya ha pasado en nuestro país, y otras muchas cosas. Pero luego hay conspiraciones, vamos a decir, más soterradas, que van a lo hondo, van a la deformación por abuso de nuestras percepciones y de nuestro espíritu incluso, yo creo, o sea, van a la aborregación. De esas se habla menos, no son tan populares, no hay un Bin Laden, no hay nadie, es un fantasma, pero que de alguna forma está obligándonos a consumir cierta cosa, a pensar de cierta moda, y nadie se ha metido, que yo sepa, con ese ámbito, ¿no? ¿Por qué la hipersexualización constante? Hasta para hacer un chiste en una serie que no tiene nada que ver tienes que hablar de sexo todo el rato. Bueno, esto en el España del destape, vale, está bien, ¿no? Pero ahora, ¿por qué? ¿Hay algún interés de fondo en la animalización del sexo, en la animalización en el sentido más burdo? Pues parece que Santi tiene algunas claves. Y yo, aunque sea un tema complicado y difícil, Santi, y creo que en España nunca se ha tratado, sí que iría, y si te parece en breve, si te parece, a tocar algunos puntos, ¿no? Esa otra conspiración brutal que parece que existe, ¿no? Pues sí, de hecho, ya que me has dado pie, el libro que estoy escribiendo es, digámoslo así, sobre las cloacas de la economía. Porque hablamos mucho de los mercados, hablamos de la bolsa, hablamos de los futuros, del oro que va y viene, pero no hablamos de la enorme cantidad de negocios turbios que generan cantidades ingentes de decenas, de cientos, de miles y miles de millones de dólares que son absolutamente opacos a cualquier fisco, a cualquier medición. Lo que decías tiene que ver, por ejemplo, con cómo las mismas mafias que controlan el tráfico de personas, el tráfico de mujeres del este a países como los occidentales, como Israel, que es un grandísimo receptor de esclavas sexuales de origen eslavo, cómo esas mismas redes están en una gran mayoría detrás de un fenómeno que llama la atención, porque uno dice, bueno, ¿y ahora por qué la pornografía es gratis? ¿Por qué algo que antes era relativamente difícil de conseguir, que requería pasar cierta vergüenza a la hora de pedírselo al kiosquero o de entrar en un sex shop, y que por supuesto costaba dinero, poco, mucho, costaba algo, ahora es absolutamente gratis? Pues una de las cosas que descubrí es que detrás de ese sexo gratis muchas veces están esas mismas redes que nutren de prostitutas a los burdeles clandestinos, prostitutas esclavas, que la que quiera ejercer la prostitución es una profesión que yo siempre he considerado tan digna como cualquier otra, pero tener a una mujer amenazada para practicar sexo es
esclavitud pura y dura. Pues esas mismas redes de esclavistas son precisamente las que sostienen muchas de esas páginas web. ¿Y para qué? ¿Por un beneficio económico, por la publicidad? No. Eso nos lo contarás otro día, ¿te parece? Vale. Porque yo creo que hay muchas claves, y yo voy más allá todavía. Por encima de las puras mafias, la gente no es consciente. Imagino que la gente dice, oye, mira aquí, pornografía gratis, vamos a... Hay algo muy de fondo, mucho más poderoso, que intenta convertir al ser humano en algo más pegado a lo instintivo siempre, a lo irracional siempre, al impulso primario siempre. Si oigas, eso está muy bien y tal, pero todo el rato... pero coordinando la sociedad, coordinando los impulsos. Oiga, ¿y por qué no hay nada que vaya, aunque sea no en un hueco del ser humano, a lo más sensible? Pueden decir algunos a lo más solidario, bien, pero a lo más sensible, a lo más espiritual, a lo más elevado, a lo más creativo. No. Queremos que un porcentaje amplísimo de la población mundial esté pegada a algo que evidentemente es una energía densa muy fuerte, que es el sexo, y si es posible, como decía Santiago en su página que yo leí, lo más degradado posible, porque cumple una función. Hombre, cuidado que esos son temas muy serios, ¿eh? Y tan tabú que nadie os lo va a contar, excepto Milenio 3. Pues un día hablamos de eso y saldrá este tema. Hablaremos de por qué hay un índice de muertes violentas enorme en la industria del porno estadounidense, y hablaremos de cómo la publicidad y una forma de entender la publicidad ha tenido mucho que ver en esa situación que describes. Mira, a mí Santiago Camacho, en esas conversaciones de redacción que son apasionantes, me puso los pelos de punta, porque hablamos de muchas cosas. Y yo le dije, bueno, Santi, tú que has estudiado publicidad, ¿por qué nos deforman el cerebro? ¿Por qué nos dejamos deformar el cerebro? ¿Por qué el ser humano, que tiene unas capacidades y hoy en día un alcance mayor que en el gran tramo de la historia, por qué ahora nos pretenden convertir casi en bestias? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Santi se fue hasta los Mad Men, los creadores de publicidad de los años 50. Mirad, amigos, si os apetece, si queréis, me lo podéis decir en las vías de contacto, si queréis que es un tema de misterio, no, para mí sí. Es decir, los que manejan los hilos y cómo quieren deformarnos la cabeza. Todo empieza en los años 50 y digo, esto es una historia maravillosa y terrorífica al mismo tiempo. Bueno, sobre todo terrorífica, porque no nos damos cuenta y nos hemos convertido en simples consumidores al albur de estas líneas, ¿no? Si uno no hace ciertas cosas, si no compra otras, si no piensa de esta forma, ya no entra en el redil. Ya estás fuera. Bueno, pues vamos a contarlo, Santi. Lo haremos. Te emplazo a ese monográfico que va a levantar ampollas. Y nosotros, de inmediato, y por supuesto recibimos todo tipo de informaciones, y si a alguien le interesa o cree que no debemos contar eso, pero a mí me impresionó mucho ese texto de Santiago y fue simplemente una página. Pero dije, hombre, aquí alguien mete el dedo en la llaga, ¿no? La deshumanización absoluta a través de ciertos reclamos infalibles, ojo. Incluso poniendo Milenio 3, a determinadas personas le pones la pornografía gratis y van a la pornografía gratis. Lo sabemos muy bien en la televisión, ¿no? Es decir, estás haciendo un gran programa, pero te ponen una peli... Lo llevas claro. Es decir, un reclamo muy poderoso. ¿Se está empleando bien? ¿Se está empleando lógicamente? ¿O hay algo detrás? Lo analizaremos. Ahora vamos, en este sentido, a ahondar en nuestros temores más profundos. Decía Carmen, temores como especie, que los tenemos ahí, decía el doctor Cabrera siempre, cuando éramos monos, si es que fuimos monos, no lo sé, cuando éramos monos y estábamos por los árboles, me imagino que sí, llegaban las arañas, subían por los árboles y nos picaban. Y de entonces, dicen algunos, en nuestro cerebro reptiliano más profundo ha quedado un temor a un animal que, salvando algunos casos concretos, la viuda negra, o una gran tarántula, o la migala, pues no son tan peligrosos, ¿no? Pero en nuestra mente hay como un rechazo muy fuerte. Vamos a hablar de esos animalitos. 3:34, Milenio 3 que continúa. Diego Marañón, compañero, feliz año. Feliz año a todos, ¿qué tal estáis? ¿Con buena temperatura o mucho frío y seres extraños, 3 seres extraños allí por tu tierra cántabra maravillosa? Pues mira, con 9 grados y un cielo despejado, la verdad que un poquito de frío, la verdad. ¿Estás viendo, oteando el horizonte? ¿Has visto a los reyes o no?
Tengo miedo de salir al pasillo ahora mismo porque he escuchado un ruido y no sé si es el habitante incierto que tengo yo en casa o si es Baltasar que está por ahí haciendo de las suyas. Luego te lo cuento después fuera de antena. Qué genial. Esta noche yo creo que va a ser maravillosa. Diego, teníamos que resolver una historia. Sí. Una historia que cómo se cuantifica en votos. Carmen, vamos a ver si podemos... Bueno, primero, ¿cómo era la historia? El resumen, para que lo sepamos. Sí, la historia era la de un extraño coche con un aún más extraño carburador que parecía gastar demasiado poco combustible para los estándares normales de la industria. Era un prototipo que había salido de la cadena y que había llegado por error a las manos de aquel ex empleado de General Motors, o por el contrario estábamos ante una leyenda urbana. Es decir, ese coche soñado, ¿no? Que no gastaba nada y que se salió de los circuitos oficiales por error. ¿Qué dicen nuestros oyentes en ikerjiménez.com? Pues se ha creído la historia un 53,5% y piensan que es falsa un 46,5%. Hicimos aquí un sondeo y en general las personas creo que creían que podía ser, ¿no? 53% sí, es verdad. Este coche que no gastaba existió. Diego. Bueno, pues oficialmente tenemos que decir que la historia es falsa. ¿Pero por qué? Porque no tenemos ni una sola prueba consistente de que esto sea así. Sin embargo, Iker, y esto debería ser también tema a lo mejor para un próximo Milenio 3, deberíamos ahondar en la historia de un hombre llamado Charles Nelson Pogue, que registró varias patentes Santi en Canadá. asiente, eso da un poco de miedo, ¿eh? Cuando decís Será uno nombres, de sus amigos. pero nombres que nadie comprende, lo dice Diego y Santi simplemente asiente en silencio. Fíjate si tenemos conexión, digo yo, que cuando estaba dudando de quién era el doctor de Elvis, automáticamente aparece en Twitter Donald Hinton. Que Diego es un misterio en sí mismo, pero a mí cuando Santi asiente sin más me da un poco de miedo también, ¿no? ¿Qué clase de personaje es este, Diego? Bueno, pues este hombre, como te digo, era una especie de inventor, ¿no? Que registró varias patentes en Canadá, sobre todo entre los años 1928 y 1935. Entre esas patentes, en teoría, según lo que se cuenta, estaba la de un carburador que supuestamente evaporaba por completo la gasolina. ¿Qué hacía esto? Pues que conseguía explotar de manera mucho más eficaz el combustible. Esas patentes fueron, también te digo en teoría, estudiadas por especialistas de una revista canadiense, y se dice que el estudio de Pogue, de este hombre, fue asaltado por varios ladrones que habrían robado esos carburadores y el trabajo de estudio, el análisis previo. La historia, Iker, por eso digo que deberíamos meterle mano. Pero Diego, Sí, oficialmente nos abre otros caminos. Claro, por eso he dicho que es falso. Motor de agua y demás, pero oficialmente es falsa porque la historia que se cuenta con nombres y apellidos de ese trabajador de cierta compañía que recibe ese coche, esa es falsa. No hay pruebas físicas de ningún tipo ni evidencias que la soporten. Por eso el veredicto oficialmente de esta historia es que es falso. Pero ojo, porque todo esto está muy conectado también con conceptos como este de obsolescencia programada. Y bueno, hay que ver, Iker, que por ejemplo esto será falso, pero la historia verdadera que ha salido infinidad de veces en los medios es la de, por ejemplo, esa bombilla que lleva encendida desde 1901 en una estación de bomberos en California. O sea que ya veremos. Y de todas formas, oyentes del programa como Alejandro Pérez, que han estado metidos en el asunto de los carburadores, me contaban historias que te podrían dejar básicamente helado. Y él decía que nos sorprendería lo cerca que puede estar la realidad del caso que contaba. Oye, pues ya estamos contactando con el Diego y hacemos algo, porque me interesa, porque muchas veces el créelo o no puede quedarse solo en una viñeta curiosa, sino que nos abre puertas a mundos que desconocemos. Pues lo haremos si él quiere, y además yo me gusta agradecer también a la gente porque todas las semanas llegan testimonios y ayuda, ¿no?, que pretenden echar un poco de luz a todos los casos que proponemos. Es más, nos había llegado un testimonio también de una persona que trabajaba en la cárcel en Tenerife y que se encarga de cierta forma de cuidar, entre comillas, a la persona que acabó con la vida del que estaba bajo el colchón. Al asesino de ese anciano que estaba bajo el colchón, y nos decía, no, es una historia completamente real. Por eso es que el creador no nos lleva a mundos reales totalmente, aunque en este caso Diego Marañón logró engañar, entre comillas, a la mayoría de la audiencia, 53%. Yo espero que no tengamos mucho testimonio de lo que viene a continuación, ¿vale? Diego, cuéntanos. A ti te gusta esto, ¿verdad, Iker? Yo recuerdo yo he perdido bastante miedo a las arañas en general. Ya no después de que le pusieron un centollo, un arañón que parecía yo recuerdo un centollo en la mano. Un inicio de un cuarto milenio en mayo de 2007 con un bonito ejemplar, ¿verdad, Iker, en tus manos? Sí, de araña tarántula roja, ¿no? Sí. Además es tan que grande como mi mano. Lo trajeron y claro... Es que era tan grande que no parecía una araña, entonces claro...
Al principio iba a estar encima de la mesa, vamos a contar esos pequeños secretos Sí, del cuarto sí. milenio, iba a estar encima de la mesa sin acercarse mucho a Iker por la tirria, la aracnofobia que Sí, tenía estos siempre he tenido. animalillos. Me dio picar alguno de pequeño o lo que sea y siempre... Y de repente, el bueno de... ¿Cómo se Malpartida. llama? Malpartida, que es una de las personas que nos llevaba animales al plató, le dice, a ver Iker, ven aquí un momento, pon la mano, extiéndela. Le pone la mano, Iker no sabía lo que iba a hacer y le pone el arañón en plena mano. Pero una araña que era más grande que mi mano extendida y yo tengo una buena mano. Digo, lo que va a hacer es tirar la araña, la vamos a liar porque a ver dónde encontramos la tarántula. Y lo que dice Iker en ese momento yo aluciné porque yo he visto a Iker y he visto arañas pequeñas delante de él y cómo he tenido que ir yo o a sacarlas o a matarlas. Y de repente... Vaya fama. No, pero es que me sorprendió todavía más por eso, porque de repente, con esa araña en la mano, lo único que dice es empezar a grabar. Y ya del tirón empieza con su monólogo, con su historia, con los animales. Que no suelen ser cortos, por cierto, que yo no con la suelen ser araña. cortos, sí. Y esa araña además... ¿Sabes lo que iba notando? Los quelíceros, los dos colmillos de la araña que iban pasando por mi mano y por mi antebrazo. Y la fuerza que tenía la araña, está Nobel poniéndose la mano en la cabeza, la fuerza que tenía la araña en cada pata, en cada... Se veía una musculatura y se notaba. Yo me la fui pasando, si está en internet, podéis verla. Yo no sé si estará localizada o no, Diego, pero me la paso de mano en mano. Esto es hace 5 años, casi 6 años. Y entonces la araña tiene una envergadura que no logro con una mano solo llevarla. Y se veía con, claro, una especie de exoesqueleto. O sea, es que tú notabas como si fueran unas costillas. Era una cosa, tremebunda, ¿eh? Pero y además, desde ese momento ya, claro, ninguna araña me da miedo. Además decía Iker, pero bueno, ya cuando acabamos de grabar esa entradilla, dice, no será venenosa, dice, Malpartida. Bueno. No, me dijo, pica como 2 avispas. Y digo, jolín. Cuando me la deja en la mano, digo, oye, esto si me pica, tío. Y me dice, hombre, eso es como 2 avispas. Digo, hombre, no, una picadura de avispa al cuadrado es mucho, ¿eh? Y cuando acaba todo, me dice, te he engañado. Y digo, ¿por qué? Porque es como 8 avispas. Y yo, sinceramente, dije, la madre que... Menuda experiencia, pero he de decir que el shock me sirvió, ¿eh? Que luego ya he recogido muchas arañas, las cojo, las saco a la terraza, en fin. Sí, ahora es... Pero igual ahora a muchos les cambia el tercio con lo que va a contar Diego rápidamente. Mira, Iker, dice la folclorista británica Gillian Bennett que tener un organismo vivo en el interior del cuerpo es la obsesión del hipocondríaco. Es muy posible que esta leyenda urbana ponga los pelos de punta a más de uno. Todo comienza, en esta ocasión, en una playa, en una inocente playa en la que una joven está tomando el sol, hace un día estupendo, es en pleno verano, y todo transcurre normalmente hasta que se levanta y se da cuenta de que tiene una pequeña picadura en la mejilla. Ella no sabe exactamente qué le ha picado porque durante unos minutos se ha quedado dormida bajo el sol. Bien, todo parece normal, ella identifica que es un insecto lo que le ha picado, llega a su casa y lo que hace es ponerse pues un antiséptico, ¿no? Y darle muy poca importancia. A la mañana siguiente se da cuenta de que al levantarse esa picadura, lejos de evaporarse de su cara, ha ido creciendo. Se ha formado una especie de forúnculo con muy mal aspecto, Iker, que parece desde luego que no avecina nada agradable. Pasan los días, pasan 2 días, 3 días, aquello sigue creciendo hasta que una mañana ella se lava la cara porque empieza a picarle demasiado y se da cuenta al volverse hacia el espejo que esa pequeña herida se está abriendo, Iker, bajo su piel. Ve que hay algo que se mueve, no solamente un pequeño bulto, sino varios, hasta que ella, pues obsesionada, ¿no? y preocupadísima por lo que está viendo, empieza a rascarse su cara y de esa pequeña herida, Iker, de esa pequeña picadura, salen decenas de pequeñas arañas que se extienden por la superficie del lavabo. Nunca he visto a Noel, Fermín, Santi, Javi y a Carmen, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 personas, yo me incluyo, claro, con los mismos gestos que ahora estoy seguro miles de personas están poniendo. Porque incluso no verlo es peor. O sea, contarlo con palabras es peor. Uno se lo imagina y es peor. Esta es la historia, ¿no, Diego? Esta es la historia. Y que sea por falso, muy por rocambolesca que pueda parecer, yo recuerdo que peores cosas hemos visto en esta sección.
La dejamos ahí, maestro, ni más ni menos. Bueno, maestro a nivel Chicho Bañez Serrador, ya, es que esto nos deja... Mira, yo me estoy rascando, Aquí ¿ves? quién cree, todos, ¿no? ¿Quién nos creemos la historia? Yo es que no me la creo, no, es que quiero que no sea verdad. Yo me la creo. Mira, yo voy a decir, yo también me la creo. Yo me la creo. ¿Santi? Yo, después de lo que he visto en una famosa serie de documentales dedicada exclusivamente al mundo de los parásitos, me la tengo que creer, Santi. porque he visto cosas peores, por desgracia, en televisión. ¿Fermín? ¿Que No te la crees, mira. Ya verás tú, te vas a levantar esta noche con una pequeña picadura. Una picadura sobre una extraña piel. Sí, sí. Un grano, Fermín. Noel, tembloroso con su mano, ha levantado diciendo, me la creo, como diciendo, por si acaso, Bueno, ¿no? fíjate, esta semana ha salido un niño de 6 años que de repente empezó lo mismo a tener un granito en la mejilla, empezó ese granito a hacerse más grande, la mejilla hinchada, ¿y sabéis lo que le salió? Un trozo de hierro. Un trozo de hierro. así de hierro. Oye, eso era un implante aducido, quizá. No era un implante, que se lo había tragado el niño y al final Madre acabó mía. saliéndole por la mejilla. ¿Queréis historias más bizarras? Vamos con otra que ya es... Esta es una noche de regalo de Reyes, esto es un poco fuerte, pero en fin, Diego, resolvemos la semana que viene y seguimos investigando, por supuesto. Un fuerte abrazo, amigo, y que te traigan muchos regalos los Reyes. Igualmente, feliz noche, hasta luego. Porque la Noel cambiamos el tercio y nos vamos a esas carreteras, ¿os parece? Vamos a esas carreteras de España. Mira, yo es que de las arañas no quiero ni hablar, porque una cosa son las arañas, que bueno, vale, y otra cosa es lo que ha dicho Santi, el parasitismo. Eso sí que no hay quien lo aguante, ¿no? Eso es una cosa de la naturaleza que yo no acabo de entender. Oído también se había hecho en el calla, oído, calla. ¿no? Un nido de... Sí, y en en el el pelo, moño, en en el el pelo, moño sí, de sí, una sí, anciana. Había una leyenda de una chica que se hacía un peinado a la Amy Winehouse y al final tenía Es un nido verdad de que arañas. tenía un nido de arañas. Las bueno, arañas un poco cerda, ¿no? Porque no son lavarse el moño. protagonistas también los troncos del Brasil Sí. con las arañas que salen, ¿no? Que esto tiene mucho de verdad, ¿eh? A mí me pasó con un árbol de Navidad. ¿Ves? En la Venga, fecha que venga, estamos. Javi, vale Te ya. lo aseguro. Javi, vale ya. Árbol de Navidad de un chino. No, un árbol de Navidad de un vivero muy conocido. No voy a ¿por decir qué? el nombre de Ciudad Real. No podía ser de otro No, lugar. no. Un abrazo a toda la buena gente de Ciudad Real. Por supuesto. Y bueno, un día al llegar a casa en esas Navidades, la pared donde estaba el árbol llena de arañitas verdes que yo no había visto en mi vida, y sobra decir que ese año tiramos el árbol, compramos uno de plástico y es el que dura hasta nuestros días. Di tú, que te van a porrear. Un abrazo a los amigos de Ciudad Real. Por supuesto. Que vamos. eres de Ciudad Real. Vamos a contarlo muy rápido, estamos en la recta final, pero creo que merece la pena. Porque es un encuentro de los más extraños. Ha ocurrido a veces. Pueden ser ilusiones ópticas o no. Vamos a contarlo, Javi. Pues nuestra historia de esta noche es mucho más breve de lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Porque en los es una visión testimonios. fugaz, ¿no? Claro, pero merece la pena hasta tal punto que la hemos rescatado para contarla hoy. Viajamos con José Miguel, es el inicio del verano del año 2007. Ellos viajan, como cada año, como cada verano, a la localidad de Alcollarín, en Cáceres, donde vive su suegra. Allí tienen una casa de verano y viajan todos los veranos en familia. Ellos se dirigían desde Madrid por la carretera en coche, viajaban 3 personas en el interior de ese vehículo, y cuando llegan a una zona muy concreta, pasando el pueblo de Abertura, en esa parte hay una carretera que es muy diferente a todo lo que habían estado viendo anteriormente. Era una carretera completamente recta, pero allí llega una curva y de repente, en medio de esa carretera, aparece algo. Para salir al pueblo se sale por un pueblecito que se pone que se llama Abertura, y el pueblo lo rodea una curva grande que hace como una T. Cogemos la curva a la izquierda primero, que luego empezamos a hacer la derecha, y a lo lejos se veía como un animal en medio de la carretera. Un animal en medio de la carretera. Tantas veces nos ha ocurrido, ¿no? Y tantas veces uno ve cosas que están ahí, puede imaginar cosas, pero como pasaba con Pons Prades, algunas son tan gráficas que marcan la vida, que se queda uno con un susto de muerte. Y en este caso va a ocurrir. Sí, son las 2 de la madrugada. Efectivamente, los faros del coche iluminan ese bulto de algo que está agazapado en medio de la carretera, algo inmóvil que parece estar respirando muy despacio, que parece estar casi acechándolos, porque en ningún momento intenta moverse ni desplazarse del carril. Es más, es nuestro testigo el que tiene
que mover el coche, casi pegando un volantazo. Y es en ese instante... Como si no tuviese miedo del coche, ¿no? Claro, como si estuviera ahí esperándolos casi. Y en ese instante, cuando los faros del coche iluminan directamente la cara de ese ser a escasos centímetros del coche, se dan cuenta de algo que los deja completamente atemorizados. La luz del coche le dio en la cara, todos nos quedamos así mirando así extrañados. Pues bueno, a mí de lejos me pareció por eso, pues un zorrito, porque tenía pues los orejones típicos de un zorro. Y que fue cuando nos quedamos mirando la cara y me estaba mirando el coche, y a todos nos dio la impresión de que no era la cara de un animal, vamos, que parecía una cara de persona. Cara de persona, que no es la primera vez que yo he escuchado una historia similar, que para algunos puede tener explicación con algún tipo de animal escapado. Pero ¿cómo impacta a la gente en mitad de la noche? Y no es la primera vez que escucho esto, ¿eh? Seguimos, Javi. Él la describe, y no solo él, sino las 3 personas que van a bordo de ese coche, en esa visión fugaz que dura entre 5 y 10 segundos aproximadamente, como un ser de escasas dimensiones. Él dice del tamaño de un Yorkshire más o menos, un perro pequeñito, que respira ajetreado. Y que está como acurrucado en mitad de la carretera. El ser está acurrucado y de repente cuando él ve que el coche se le abalanza encima, mira hacia la dirección donde viene este vehículo y descubren que ese ser tiene nariz humana, tiene boca humana, tiene ojos con una mirada totalmente humana, y en ese instante, presas del pánico, deciden parar el coche para ver qué es ese ser. Me tocó esquivarlo porque totalmente clavado en medio del carril y de ahí no se meneaba. Vamos, que si no lo esquivo me lo como. Paré, me dijeron, ¿qué hace? Digo, pues a ver el animal, porque no lo habéis visto. Sí, tenía la cara muy rara. Pues verle, enfocarle con la luz, verle, esquivarlo. Yo ya miré por el retrovisor, frené, y como las luces rojas alumbraban la cartera, yo no veía nada ya. No sé si estaría, o se fue, o a lo mejor porque era de noche. Yo estoy convencido que tenía cara de persona. Claro, estos son los focos que deforman la realidad de un animal, pero no lo sé, queda tan gráfico, y repito, no es la primera vez, ¿eh? Hay un tipo de simio, por ejemplo, que da este efecto en la noche, y se han hecho algunas pruebas de cara absolutamente humana. Imaginaos un simio escapado de algún lugar y que se queda ahí postrado. Ahora, el impacto y el susto, decíamos, lo haremos en otra ocasión porque no tenemos tiempo, pero hay casos en la casuística española, valga la redundancia, que se han relacionado con apariciones raras, con realmente de una bizarrez que supera esto. Incluso, por ejemplo, hay un incidente en el año 1961, fijaos si nos remontamos en el tiempo, Puerto de Barázar, en la zona cercana del Gorbea, entre Vizcaya y Álava, y un transportista asegura que ha visto una especie de animal acurrucado que le parece algo que tiene como tentáculos, como si fuera una especie de pulpo o algo similar, y que le produce un espanto brutal que hace que el camión se despeñe, y queda como un caso clásico que no se ha resuelto muy bien. En Cantabria hay un suceso de alguien que ve a una especie de soldado o de palo, casi no tiene ni forma humana, tocado con una especie de capirote, todo esto envuelto en un brillo, no es ni animal ni humano, y no se aparta del carril, y es el coche el que tiene que, en el año 1977. Hay casos de esta bizarrez absoluta que no sabemos ni qué son, pero bueno, que supera todo lo concebible, ¿no? Lo lógico es que sea una especie zoológica que... Bueno, un caso teratológico a lo mejor, con alguna deformación, porque fíjate, hace poco me mandaban desde Venezuela una fotografía de un ser que había nacido y le pasaba lo mismo. Tenía la cara completamente humanizada. Lo que pasa que no suelen vivir. Lo extraño es que aunque por la descripción que hace parece que estaba moribundo, que estaba en muy malas condiciones, al estar así en la carretera y que le costaba respirar, según ha dicho el testigo, puede ser un caso teratológico. Pero fíjate, es muy extraño porque suelen nacer muertos. Claro, pero fíjate qué impresionante, ¿no? Una cosa que puede dar miedo, una visión que es horrible, una cosa que horripila a quien es testigo de ella, un ser con cara humana. De pronto, Carmen, cuenta 2 frases y lo que sientes es lástima, porque puede ser un animal real, moribundo, perdido. Seguramente sus congéneres no lo quieren ya, suele pasar con esto. Ahí la naturaleza es muy terrible y lo dejan solo, y tampoco sabe lo que es un coche, y puede ser un muy terrible y muy sabia, porque la mayoría de ellos no tienen posibilidades de vivir. Y se queda ya acurrucado esperando un poco la muerte, ¿no? Y ha pasado. Sí, en este caso, bueno, el animal o lo que fuera aquello, en el momento en el que ellos paran el coche y bajan a ver, a comprobar qué era, él ya se ha marchado de allí, como si se hubiera asustado quizá o se intentara esconder de ellos. Pero es cierto que este tipo de avistamientos de parece casi felinos con cara de animales, yo recuerdo haber leído precisamente hace un par de semanas en un libro, El enigma de las extrañas criaturas, de John Keel,
John Keel, mítico. Habla de algunos avistamientos de ese tipo en los años 70 en Massachusetts y en algunas regiones de Estados Unidos, donde se describen seres prácticamente idénticos a este zorro con cara humana. Es un tema muy interesante, muy curioso, muy impactante y que, repito, queda en los archivos, será lo que sea. Pero ahí está uno de los últimos casos, contado como siempre, trae Javier Pérez Campos en la voz directa de los que han vivido este misterio. Y lo que lanzamos ahora es, por favor, si vosotros, amigos, habéis tenido alguna experiencia de este tipo, nos interesa conocerlo, ya podéis escribirnos a las vías de contacto. Terminamos. El libro En busca de lo imposible. Sí, vamos a presentarlo mano a mano el 17 de enero en la FNAC de Callao a las 7:30 de la tarde. Estaremos contigo, con Carmen, con muchos amigos del programa que ya me han confirmado que van a estar por allí, y vamos a hablar de En busca de lo imposible, de ese libro que he sacado con Oberón ahora y que bueno, que me consta que muchos, que los Reyes Magos y los pajes lo están llevando esta noche en sus sacos. Eso ojalá, ¿no? Ojalá los lleve y mucha gente se enamore de los misterios y de las aventuras que cuenta nuestro compañero y que recordaremos seguro en esa tarde, día 17 de enero, ¿no? Sí, 17 de enero, jueves. ¿Jueves o viernes? Jueves. Jueves 17 de enero en la FNAC en Callao, en pleno corazón de Madrid. Quienes queréis venir, ahí va a estar gran parte del equipo, pues un poco escoltando a nuestro reportero Javier Pérez Campos. Últimos mensajes. Bueno, mucha gente nos lo está recordando. Un saludo para la familia de ese niño que desgraciadamente ha perdido la vida en un accidente en la caravana de Reyes. Cosas tremendas, ¿no? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Por pues cierto, un niño de 6 añitos. Yo lo pensaba, y pensaba decirlo al final, pero ya me das pie. Nosotros no nos olvidamos, y me gustaría este programa dedicarlo no solo a la niña de Almería de la semana pasada, que no nos olvidamos, sino a todos los niños que sufren, todos los niños que no van a poder tener reyes esta noche, por ejemplo, ¿no? Por determinadas circunstancias, pero yo creo que los reyes van a hacer el esfuerzo de, aunque sea con un detalle, llegar, ¿no?, a todo el mundo. Pero todos esos niños que no pueden ni alcanzar ese sueño, o que están en lugares del planeta y del país, también hay que decirlo, ¿no?, pasándolo muy mal. Y la historia de la semana pasada, gracias de nuevo, lo digo, por todo ese eco del texto de Sagradamente Humano que podéis encontrar en ikerjimenez.com, y que no nos olvidamos, ¿no?, y que en una noche como esta pues tienen que estar presentes todos los niños, que evidentemente son sagrados. Nuestros últimos mensajes. Vamos con los últimos mensajes. Lo de las arañas impacta mucho. Claro, normal. Esther García dice: me lo creo, existe una mosca que te pone el huevo en una picadura, la larva va comiéndote la carne y cuando ya está formado sale un gusanazo enorme al exterior. Uno no, varios. Por Dios. Anselmo dice: el metal puede moverse por el cuerpo. A mi abuelo le amputaron un brazo en la guerra civil y en los 90 le sacaron metralla por el talón de un pie. Gisela: yo en Impacto TV vi que a alguien se le había metido la larva entre los dedos de los pies y allí fue creciendo hasta que un día tenía que salir. ¿Qué cara pone Noel? O sea, es una cara de... Vamos. Chari: en las carpinterías también se encuentran muchos bichos raros por las maderas transportadas. Dice Charlie: por algo checo la recámara antes de dormir. Es decir, por algo veo que no hay nada en la habitación antes de irme a la cama. El intocable: recordad que las arañas están en el mundo antes que nosotros y que seguirán cuando nosotros ya no estemos. Soñador dice: hola Iker, a mí me colocáis una tarántula en la mano como a ti y me da un infarto. Adiós. Cancela. Eso pensaba yo, pero no. Cancela, dice Iker, eres un valiente, yo tiro la araña al quinto pino. Aracnofobia: yo convivo en mi cuarto con mis 4 preciosidades y son 4 tarántulas. Boca Negra nos lo decía. Bueno, pues a menos que usted las bien, que no se vayan luego por los desagües y todo eso, como suelen hacer. Sí, o por las casas de vecinos. Exacto, ¿no? Más que nada en el portal. Por el susto. Oye, la tarántula conmigo se portó genial, Seguramente si la tarántula no hace nada, ya no te hace nada. Pero claro, es impresionante. Bueno, a ver esta noche cómo dormís. Porque Elmo nos dice que algunas personas dicen que tragamos hasta 30 arañas al año sin darnos cuenta. ¿Que nos tragamos 30 arañas? Sí. Bueno, fantástico. Bueno, yo cuando era motorista me tragué moscas. Sí, pero moscas, bueno, pero arañas... Es que son... un depredador diferente, ¿no? Aunque pues sea... Nada, a dormir con un bueno, esparadrapo que en la os boca. traigan muchos regalos, los Reyes seguro que están trabajando sobre estas todo horas que traiga a destajo. salud, que es sí. lo que tienen que traer, que en estos claro tiempos sí. Lo más importante es la salud para todos. Y a ver si el 2013 para todos, va todo mucho mejor, esa esperanza tenemos. Mañana en Cuarto Milenio unas imágenes impresionantes y creo que nunca vistas en nuestro país. Los cirujanos psíquicos. Hay una leyenda, el famoso brasileño ya muerto en extrañas circunstancias, Zé Arigo, que operaba los ojos, las cataratas, con un cuchillo oxidado y en trance. Bueno, vamos a ver esas imágenes. Son muy fuertes, son muy fuertes, pero hay que verlas para poder opinar de un tema que es truco o es verdad. Mañana todo eso. Santi, gracias. Gracias a ti, Iker. Noel, gracias. Fermín, gracias. Fermín Agustí, gracias.
Javi, gracias. Feliz noche de Reyes. Mañana nos vemos, Carmen. Nos vemos, y que haya mucha felicidad en todas las casas de España.